Y bueno, muy bien se ve, Freddy. Bueno, lean, usted ya se leyó, atiéndanme y también si tienen alguna consulta me hacen al final. O si hay algo muy importante que le llama la atención, me pregunto. Primero, ¿qué consideraciones y criterios de diseño se deben tener en cuenta a la hora de determinar localización, capacidad y tensión de una subestación? Se deben considerar dos aspectos fundamentales: función que va a desempeñar dentro del sistema eléctrico. Esto significa si es una estación elevadora, transmisora, reductora, compensadora, distribuidora. Segundo, forma de operación que dependerá de las necesidades del sistema eléctrico en el lugar de ubicación de la misma. Le puedo complementar más, como diciéndole si va a tener operador, si va a ser sin operador, si va a estar ya todo automatizado o todavía con controles normales, donde solamente los interruptores y seccionadores se maniobre desde el despacho de carga. Consideraciones a tomar. Primero, al determinar su forma de operación, si existe posibilidad de conexión con una nueva central o subestación. Un ejemplo, es lo mismo la importancia de la estación Ayola y la estación Villa Ayer con cualquier estación intermedia en el sistema metropolitano, porque ellos cumplen muchas funciones. ¿Qué pasó, Freddy? Se desconectó, profe, parece que su internet no funciona. Ronald, capaz te pueda compartir, profe, él ya tiene el documento, si es que puede. Yo puedo abrir, pero no sé cómo Profe, yo puedo presentar Dale, el archivo. por favor. Muy bien. Subí un poco más. Al determinar su forma de operación, ¿me escuchan ahí, verdad? Si existe posibilidad de conexión de una nueva central o subestación. Lógico, siempre una estación se conecta a otra estación o le llamamos fin de línea, como sería, por ejemplo, Loma Plata, Casa Paz, Pedro Juan, que son extremos de línea ya. Si va a suministrar potencia a dos o más niveles de tensión. Normalmente las subestaciones de distribución que le llamamos es de 220 a 23 o de 66 a 23 kV, donde entonces en 23 kV siempre se reparte la potencia. Pero hay otras subestaciones que tienen 500 de llegada, 220, 66, que son las grandes que tienen varias funciones, y también la parte de 23 kV. Se alimentará a grandes centros de consumo con gran concentración de carga, que es el sistema central,
donde ahí podemos citar a Sajonia, Coronel Oviedo, Limpio, Botánico, Lambaré. Son conceptos que tienen que ir grabando. Ustedes ven que lo que yo le presento para que estudien se complementa con las explicaciones que dan. Al establecer los criterios de diseño, eso van a ver bien en transmisión de la energía. ¿Con qué? Flujo de carga, nivel de cortocircuito, estabilidad transitoria y sobretensiones transitorias, en especial de maniobra. En nivel de cátedra de su estación eléctrica, nosotros vamos a tener que atender estudiar y proteger y conocer lo que es su estación sobre tensiones de impulso, que son la descarga atmosférica, y las subestaciones de maniobra por apertura, cierre, más de los seccionadores que de los interruptores. ¿Por qué? Los seccionadores de una subestación convencional abren y cierran en segundos, normalmente 10 segundos. En cambio, el interruptor es en milisegundos, entonces ahí prácticamente no hay sobretensión. Y vamos a ver cuando veamos en detalle el interruptor que en 500 kV hay un capacitor ecualizador de tensión de cámara con el cual fija que la tensión máxima encima de la cámara en cualquier maniobra no supere 2 PU. PU es por unidad. Si es 500 kV es 1000 kV. Si es 220 es 440. Para que tengan una idea. Entonces, PU van a usar mucho en transmisión y en cálculo de cortocircuito. Para su localización, se realizará un estudio de planificación a partir del cual se localiza el centro de carga o nudo de la región que se quiere alimentar. Para ello, en un plano topográfico de la zona, planta o carga, se traza una cuadrícula para que tengan una idea de 0,5 por 0,5 kilómetros. Obtenemos la potencia instalada de cada cuadrícula, contando el número de transformadores de distribución, que es la carga, repartido por la misma y sumando la potencia en kVA de todos ellos. Esto se realiza durante 5 o 10 años para ver la velocidad de crecimiento y obtener la cuadrícula de mayor velocidad de crecimiento donde se ubicará el centro de carga. Este es un concepto muy importante, entonces todo va a depender de los kVA de distribución donde está instalado, excepto que lo tenga como Iguazú Cemento, que no es mucho, 220, 20 MVA, o alguna electrointensiva que no tenemos grandes todavía, donde la mayoría de nuestros sistemas tienen un crecimiento vegetativo, de tal forma que ya sabemos nosotros que entre 5 a 6 años tenemos que duplicar la potencia instalada. La ANDE usa factor de carga 0,7 en los transformadores de potencia de una subestación. ¿Qué significa eso? Que cuando el transformador llegó a
70% de su carga nominal, la ANDE ya empieza a hacer la planificación para instalar otro trafo en paralelo o otros. Nunca por eso, cuando yo hago una subestación, compro el espacio para tener un crecimiento de barras, un crecimiento en instalación de transformador de potencias y en llegada y salida de luz. La tensión, esta se puede fijar de acuerdo con los valores normalizados y en función de los siguientes factores. En ANDE, 23 kV de distribución, 66 subtransmisión, 220 transmisión y 500 kV muy alta tensión para transmisión. Después acá vamos a ir viendo si la subestación se alimenta en forma radial. La tensión se puede fijar en función de la potencia que ésta vaya a transmitir. Un ejemplo, hoy la línea que va de Coronel Oviedo, Horqueta, Pedro Juan, hasta Loma Plata, hacia el este es radial y hacia el oeste, gracias a que entró en servicio la línea que va desde Itacurú hasta allá Cerro Corá, uno puede tener, vamos a decir, en anillo, esa parte en 220, que en anillo ustedes tienen que inicialmente ahora comprender que yo tengo alternativa de alimentación de potencia sin porte de total del lugar. En cambio radial, se fue la línea, perde tu potencia. Si la subestación se enlaza en anillo, como acá en Asunción o en el sistema metropolitano, sea en su estación de 66 o 220, es un anillo, así como dice, en 220 kV. Y yo puedo entonces mejorar, programar el sistema operativo, inclusive el sistema de mantenimiento sin necesidad de corte. Le veo ahí al ingeniero Carlos del CUT. Antes de seguir, Carlos, me gustaría presentarte y después voy a seguir. Muy bien. El profesor ingeniero Carlos de Cut, el profesor asistente escalafonado de la cátedra, está conmigo más de 15 años ya y por suerte él sigue, no como el caso del otro profesor asistente, profesor Espínola, que se nos fue. Y bueno, y él le va a dar a ustedes la parte de su estación blindada a gas. Él es funcionario de carrera de la ANDE, ya ocupó varios cargos y ahora le enviaron a distribución porque él siempre fue de transmisión. Entonces, Carlos, con esa breve presentación, unas palabras tuyas y después te voy a dar más tiempo al terminar esto. Por favor. Gracias, ingeniero. Buenas tardes a todos. Un gusto. Antes que nada, disculpa porque la semana pasada teníamos marcado estar juntos, pero me enviaron de urgencia por un tema de Itapúa, que ni siquiera es mi zona, ¿verdad? Así como dijo el ingeniero Riline, yo estoy en la parte de distribución y mi zona es central, pero la semana pasada tuvimos un tema específico ahí, tuve que ir volando. Y bueno, les aliento, les animo a que participen activamente de la clase.
el ingeniero Riline, como todas las generaciones anteriores a ustedes, saben muy bien todo el bagaje que trae consigo, enseña muy bien y le presta una emoción y un dinamismo tremendo en su clase. Se les va a dar muchísima información y prácticamente viene a ser un resumen de toda la carrera, ¿verdad? Todo lo que vieron hasta ahora nosotros vamos a usar bien comprimido y bien rápido en todo lo que eso está haciendo. El ingeniero Freddy Ferreira también, una persona muy capaz, hace poco también estuvo en la facultad como ustedes, conoce mucho del sistema porque está en el área de operación, y yo lo que humildemente pueda ayudarle con muchísimo gusto. No se pierdan las clases, apunten sus dudas, miren las grabaciones, es más que importante porque al final capaz que ahora no le den tanta importancia, pero más tarde o más temprano van a necesitar muchísimo de los datos que aquí manejamos y de los que aquí hablamos así normal y frecuentemente. Aparte de sus estaciones, en un país como el nuestro, en el que el sistema eléctrico cada día se expande más y la necesidad es mayor, no puede ser un tema menor, ¿verdad? Entonces, yo creo que ustedes eligieron la carrera correcta. Para eso es necesario también formarse bien, ¿verdad? Todo lo que vamos a ver aquí no está de más, no es relleno, es un tema más que importante. Vamos a dar muchos temas de mucho valor y por sobre todo, ¿verdad? Lo que hablemos aquí en la clase, que quede en la clase, porque muchas veces hablamos de situaciones sociopolíticas, hablamos de situaciones reales que confrontan los países y tiene que ver mucho con política de Estado muchas veces, ¿verdad? Entonces, analicen, vean, pueden estar de acuerdo o en desacuerdo, pero participen activamente. Les va a servir, les prometo. Bueno, mi correo ya seguro tienen, estamos a la orden para lo que digan. Saludos. Gracias, Carlos. Bueno, seguimos. Y tu parte de la blindada, ya para aprovechar. Y bueno, todo lo que van a ver con el ingeniero Riline vamos a repetir otra vez un poco, pero desde la vista de una subestación diferente, que es la blindada, que es cada vez también más nuestra realidad, cada vez tenemos más blindadas en el Paraguay. Y lo que dan acá, claro, vamos a aplicar también allá, y es bueno que estén empapados en los temas, ¿verdad? Es bueno que pregunten, que duden, y cualquier cosa no vayan a dudar, ¿verdad? Interrumpan la clase, siempre ayuda más la duda que lo que nosotros venimos diciendo así todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, a partir de la segunda etapa de nuestro semestre vamos a estar viendo la GIS, y ojalá Dios quiera que permita este semestre ya podamos hacer una visita para conocer en vivo y en directo lo que es una blindada, ¿verdad? Y es lo que hablamos acá en esta cátedra. Gracias, ingeniero. Bueno, muy amable, Carlos, y ya saben entonces cómo es el espíritu de los tres con ustedes y le esperamos siempre. Seguimos. Entonces, finalmente, si yo tengo una línea cerca, que de cuál se deriva una subestación como es, por ejemplo, ahí el de Iguazú Cemento, acá en Villa Alle. La tensión desde la subestación es desde ya el mismo nivel de tensión de la línea que pasa. Y vamos a ver que esta es una de las conexiones un poquito más delicadas, porque esa línea que se deriva no tiene seccionador de puesta a tierra de la línea. Como también la mayoría de las subestaciones que nosotros en ande o colgada le decimos, o en derivación, también tienen lo mismo, y eso van a aprender cómo se maniobra. O tener que meter en servicio esa subestación, la conexión del equipo, antes que meta tensión en la línea.
porque después si querés cerrar cualquier seccionador ya con carga van a ir a presentarse antes de tiempo allá arriba, que lo cual no le deseamos a nadie. Por maniobra prohibida, acuérdense, abrir un seccionador o cerrar un seccionador con carga. Más peor es cuando vos abres, porque el campo ahí quiere retenerse. Bueno, segundo, ¿cómo se organiza una subestación de acuerdo con las funciones que desempeña cada uno de sus elementos? Nosotros le llamamos módulo o posiciones o bahía con el fin de facilitar el análisis de las funciones a desarrollar por cada uno de sus elementos. Por eso ahí tenemos módulo de línea compuesto por la llegada de una línea aérea o subterránea y de los equipos de control, protección y desconexión del circuito eléctrico, como son los transformadores de corriente, interruptores, seccionadores de puesta a tierra de la línea, bobina de bloqueo que había en mi época, hoy ya es fibra óptica para comunicación, y los descargadores o pararrayos. El módulo de acoplador entre barras que permite el trabajo independiente de cada una de las barras de la estación con juego de barra doble o triple o el acoplamiento entre secciones de barra en caso de una subestación con sistema de barras partida que más bien existe en generación. Yo conozco el de Taipú, el de Yacyretá, mejor dicho, que el mismo nivel de tensión y de frecuencia. Módulo de barras, el nudo donde se realiza la alimentación y el reparto de energía dentro de un mismo nivel de tensión y contiene los aisladores y barras, aisladores soporte sería. Adelante. Módulo de transformación constituido por un trafo o autotrafo de potencia. También antes habían los reactores y los aparatos de corte y los sistemas auxiliares de protección del trafo. O sea, módulo de transformación es seccionador interruptor TC, TPCI, transformador de potencia, cable de alimentación, cable de salida. Otro módulo, hoy es normal ya, banco de batería de capacitores, reactores, compensadores estáticos, etc. ¿Cuáles son los componentes y sistemas que forman una subestación tipo intemperie? ¿Qué pasó acá? Disculpen. El elemento principal, el trafo de potencia o autotransformadores de potencia. Rápidamente, nomás ya para que saben cuáles son cuál es la diferencia principal entre trafo y autotrafo referente, le voy a decir específico la pregunta, a relación de transformación de bobina. Dale, jóvenes. Profe, puede ser que en un autotrafo la relación de disminución es menor.
que la en un transformador normal. Sí, señor. Apropiadamente dijiste bien y sería así. Máximo, yo puedo tener una relación 2 a 3 y en un transformador de potencia arriba de eso. Un ejemplo, un autotransformador de Villa Halle es 500/220. Después tiene un delta de compensación de armónica que es otra cosa, pero tiene. Y el transformador de distribución normalmente es 220, 23, 66, 23, ciento tanto 23. Muy bien, gracias. Después tenemos los interruptores de potencia, seccionadores, los transformadores de medición. Nosotros le decimos al transformador de tensión inductivo TP, al transformador de tensión capacitivo le decimos DCP y al TC, que es el transformador de corriente. Para rayos o descargadores, bobina de bloqueo y equipo de comunicación, aisladores, soporte y herraje, sistema de barra rígida y flexibles y estructura soporte. Yo tengo barra rígida cuando el espacio es pequeño y me permite los vanos mayores. En cambio, barra flexible, no se olviden que también tiene su flecha, entonces está bien arriba esa barra. Red o malla de puesta a tierra de muy gran importancia para disipar los sobretensiones y las descargas atmosféricas se disipen muy bien por tierra. Canalizaciones, conducto y drenaje, o sea, serían los sistemas de cableado. Para que se ubiquen ya, en una subestación yo tengo corriente alterna 380/220 y corriente continua 110 para comando, control, protección, 48 volt CC para comunicación y 24 volt CC para señalización. Todos tienen su rectificador o cargador, como le suelen decir también la gente, y su correspondiente batería. Edificio de control. Normalmente en el edificio de control está la parte de 23, donde van a conocer las celdas metal clad, que son pequeñas celdas completas de una posición, donde vos tenés la posición alimentador o llegada del trafo a la barra. La posición alimentador es completa, tiene seccionador, TCTP, interruptor empotrado en ese lugar. Alumbrado normal y de emergencia, sistema de corriente continua, rectificador y batería de níquel, cadmio o selladas en gel. Ya se dejó de usar las de plomo ácido. Sistema de aire comprimido, y todas tienen que tener grupo diésel de emergencia. La Andes tiene padronizado en esa chiquitita 50 kVA, un grupo diésel, y en el otro 200. Y en las grandotas llegan hasta 500 kVA, que tienen el sistema de precalentamiento y arranque rápido del mismo. Enumera los accesorios que se instalan en un trafo de potencia para conseguir un correcto funcionamiento. Describe el desecador de aire o silicagel e indique su finalidad. Voy a ir lo más rápido porque esto después con Freddy vamos a ir viendo bien en la parte del transformador de potencia, pero ustedes ya habrán visto
que son tanque de expansión de aceite, indicador del nivel de aceite, desecador de aire con sílica gel, bujol, válvula alivio de presión, válvulas de llenada, válvulas automático de retención. O sea, Donald o Freddy. Válvula de vaciado, cuando yo quiero cargar el aceite o sacar el aceite del transformador mediante la máquina de tratamiento. Válvula de toma de muestra de aceite, que son válvulas chiquitas. Válvula termóstato, termómetro temperatura aceite y de bobinado. Conmutador a vacío y bajo carga. Y bolsa de aire con relé de sellado de la bolsa de aire que tiene el conservador. El secador sirve para evitar la entrada de humedad en el tanque de expansión del aceite, porque ustedes tienen que saber que el transformador respira. Los cambios de volumen en el aceite provocados por las variaciones en la temperatura provocan una admisión o expulsión de aire en la cuba de acuerdo al estado de carga. Este aire contiene humedad que origina una disminución de la rigidez dialéctrica. Por ello, es un depósito lleno. Entonces tienen que entender que el primer enemigo del aceite aislante que te baja la rigidez dieléctrica es la humedad. Por ello, hay un depósito lleno de gravilla de gel de sílice que absorbe la humedad del aire, impidiendo que éste llegue al aceite. ¿Cómo? Me permiten un rato, por favor. Voy a abrirle a alguien. Bueno, ahí ya salió. Normalmente van a encontrar de color azul. Antes era de 1 kilo para el conmutador. Hoy es de 2 kilos y la cuba del tanque de expansión tiene, la cuba del trafo, mejor dicho, tiene 1,4 kilos. ¿Por qué así hemos cambiado en las especificaciones técnicas en Andes? Porque si vos tenés 1 o 2 kilos nomás, como es de color azul y cuando se vuelve color rosado, quiere decir que va entrando humedad. Entonces, cuando vos tenés más grande, va por etapa y vos podés con tiempo, vos podés cerrar las 2 válvulas que tiene, le cambiar el silicagel, le poner nuevo y ese silicagel viejo lleva a una estufa y le seca a 100 grados centígrados. Y sirve, es regenerable. ¿Qué emisión desempeña el tanque conservador de aceite de un trafo de potencia? ¿Cómo está constituido? ¿Cuál es su función? Mantener constante el nivel de aceite en la cuba del transformador, haciendo frente a las dilataciones y contracciones que experimenta el aceite como consecuencia de las variaciones de temperatura. Por eso el tanque conservador no se llena completo, queda un espacio y ese espacio hoy se sella con la bolsa o membrana para que eso también impide entrada de aire. Si eso no sucede, con esto evita el envejecimiento del aceite, reduciendo la oxidación a consecuencia de la humedad y desde ya impide la absorción de humedad. ¿Vamos? Es un depósito cilíndrico que dispone de 2 orificios en la parte superior
que sirven para el llenado y 3 en la parte inferior de lo que parten los correspondientes tuberías. Una une el depósito o tanque con la cuba, intercalando el relé bújolo. Otra, como el relé bújolo es un relé de gas, tiene que estar un poco entre arriba ahí. Otra de conexión con el secador de aire. Y la tercera que conecta con el recipiente de aceite del conmutador de tensión bajo carga. Freddy o yo ahora cuando le mostremos el transformador en detalle van a ver esta parte. Un detalle que hay que tener en cuenta: actuar de la válvula de seguridad que alivia las sobrepresiones dentro del transformador originadas por un cortocircuito interno. Eso está en la parte superior de la tapa de la cuba y además se sitúa en la tubería de unión del depósito conservador con la cuba lo más posible próximo al depósito. Un detalle que hay que tener en cuenta es que otra de las funciones de esta es impedir la salida del aceite contenido en este depósito como consecuencia de una rotura en los aisladores pasantes o bushing, que esto tiene aceite aislante, o en cualquier otro lugar situado en la cota inferior respecto del depósito. ¿Qué él hace? Ese 2 o 3 mil litros que tiene ahí en el tanque, siempre trata de mantener que nunca la bobina de los transformadores queden sin tener el diélectrico. ¿Cuáles son los sistemas más empleados para la evacuación de calor en un trafo de potencia? Voy a citarnos: refrigeración natural, que son los radiadores; refrigeración forzada de aceite mediante electroventiladores; circulación forzada de aceite, que es con bombas centrífugas de circulación de aceite, lo cual normalmente tienen ya los transformadores grandes de transmisión, y los de generación todito tienen. Ellos no usan radiadores, ellos usan intercambiadores de calor con los electroventiladores ventiladores y las bombas de circulación que siempre ya arrancan antes de conectar el trafo de una central. Una gran diferencia que vamos a ver en la parte de secuencia operativa. Ahora explica el sistema ONAF directamente: transformador en baño de aceite con circulación natural, que quiere decir ONAF, y refrigerado este aceite mediante aire con circulación forzada, que es los electroventiladores. Esto puede ser grupo 1, grupo 2, eso ya depende de cómo vos hiciste tu cálculo para ir aumentando la potencia. Un ejemplo: yo puedo tener un trafo que te dice ONAF 20, ONAF 1 25, ONAF 2 30 MVA. ¿Qué significa eso? Que yo, sin los ventiladores, es 20 natural la potencia natural del trafo. Hasta ahí va el hierro, el núcleo. 25 es el aumento de potencia utilizando ya el artificio de la refrigeración. Y ONAF 2 es 30, o sea, yo puedo aumentar la potencia entonces de 20 a 30 MVA, agregándole quizá más aire, más aceite, más radiadores, electroventiladores con el mismo núcleo. Ese es un detalle
que tienen que tener en cuenta. Sigo. ¿Qué es la imagen térmica? Fundamental. Rápido detecta la temperatura al punto más caliente del bobinado del trafo, o en la jerga normal nosotros le llamamos termómetro de protección de temperatura de los bobinados, tanto de alta, de media o de distribución. Los trafos de distribución que se usan en la calle no tienen esta protección. Acá está la composición de cómo esto se instala normalmente en el punto central, o sea, fase S de un banco o de un transformador, con el cual yo puedo hacer los ajustes. Acá ya explican, no es mi intención eso adelante, eso con detalle vamos a ver cuando hablemos de trafo, sino lo único que acá es importante saber cuando lean esto también de lo que está subrayado y en negro. ¿Qué es lo que interesa de este relé? Imagen térmica. O sea, él compara. Por tanto, la temperatura del detector representa la suma de la temperatura de la parte superior y de la temperatura de la parte más caliente del transformador. Hoy ya los nuevos transformadores de potencia que se están instalando a partir del 2010 en adelante en la ANDE, que yo ya no he visto, pero acompañé como contratista, tienen una fibra óptica para determinar el punto más caliente que estaban midiendo ahí, aparte del hotspot que le dicen el punto más caliente. Bueno, forma de conexión, nada más, acá tienen que saber todos los tipos de conexión que hay. Este es muy importante. Si vos tenés una estrella, tenés que tener de ella un terciario en triángulo para eliminar la tercera armónica. Adelante. Si vos tenés triángulo, tener problema, no podés detectar si tu sistema es 23 kV a tierra, y ahí entra. Habrán visto esto en Electro 1, el transformador zigzag, con el cual se crea un nerto artificial para poder que este transformador detecte su protección, la falla aquí. Triángulo estrella, lo que más se usa, estrella triángulo, autotransformador. Y bueno, seguimos. ¿Qué dificultades plantea la protección diferencial en los transformadores de potencia? Le voy a resumir porque esto ustedes es más largo, subí un poco. ¿Qué es lo que yo tengo que cuidar? Primero, cuando voy a energizar el transformador, que la corriente de magnetización o inrush no me haga actuar mi relé diferencial. Para eso, antes no había, hoy existe, hay un supresor de hasta 30%, una temporización que evita que, y si haya ese problema, y si la corriente de inrush es muy alta y realmente hay un problema, para eso está el relé de máxima corriente. Porque como dice la palabra, relé diferencial detecta
cuando se actúa su bobina, cuando la corriente del primario tiene que ser igual a la del secundario, es diferente, ahí se deriva una corriente a la bobina de disparo del reloj. Ustedes me dirán, ¿cómo queda el grupo de conexión? Si yo tengo estrella triángulo, ya yo tengo raíz de 3 diferente, ¿verdad? Por más que sea el mismo valor en módulo. Lo que pasa entonces se usan los transformadores de corriente adaptadores de relación 1/73/1. Acá está lo que le hablé, retardo, la conexión magnetizante. Adelante. Y el otro es contra armónicas también. Adelante. Buchholz. Voy a leerle solo los negritos porque eso es lo que le interesa. Burbuja de gas que al llegar a la parte superior, cuando hubo alguna avería, provocan que un flotador cierre su contacto. Primero, siempre el de alarma, cuando no es una falla franca rígida. Si se acentúa la avería, la gasificación brusca ocasionará que el otro flotador cierre su contacto y provoque el disparo del interruptor y deje al transformador fuera de servicio. La gran importancia del Buchholz y uno de los temas más interesantes es antes de energizar un transformador nuevo, cuando se hizo el llenado del que vos le purgues bien todas las válvulas que tienen los radiadores para que no quede ahí algún aire y ese con el tiempo esa burbuja te cree. Adelante. Interesante. Yo dentro del sistema de aislación del transformador tengo papel aislante en todo el humo, que si vos te vas a ver cuando el transformador salió fuera de servicio, mirar la mirilla del Buchholz y vas a ver blanco. O marmol la chepa. Amarillo, cualquier madera que se usa para prensado. Y negro o gris es tu aceite de descomposición. Después, también, yo mediante la cromatografía voy a detectar gases inflamables. Nitrógeno no. Acetileno, oxígeno 2, hidrógeno 2, no inflamable, que es nitrógeno y oxígeno que te hace entrar, que te está diciendo que por algún lado alguna junta lo hiciste bien en el montaje y que está entrando mucho aire en contra. Por más que sea seco, pero volumen de gas que te determina la importancia de la descarga o del daño. Entonces, es una protección interna que a Dios gracias va combinado hoy con el detector de gases combustibles que nosotros le llamaremos Hydrant, que te ofrece el mercado, y también el aceite y la bobina lo cuidamos con el Aquacoil, que es la protección contra humedad. Y hoy en algunos lugares se usa todavía filtro Bailey, que es un filtro que mantiene la rigidez dieléctrica, y el aceite, el valor de ppm, que es el valor bueno de humedad, en un conmutador bajo carga. No quieran ahorrar en el conmutador nada, es un recipiente de 300 a 500 litros comparado con uno que puede tener
de 20 hasta 100.000 litros de querer yo no tener los sistemas de supervisión que te permita detectar a tiempo real todo esto. Adelante. Protección contra sobrecarga, específicamente termómetros que tienen alarma y disparo, y también de esta forma el relé de imagen térmica tiene otra función importante. Tiene termóstatos que accionan el sistema de ventilación forzada, controlan los ventiladores y las bombas de circulación de aceite, además de alarma y disparo. Si yo me voy a una subestación y miro, el termómetro de aceite va a tener dos contactos, contacto de alarma y disparo. Miro el relé de imagen térmica, va a tener 4 contactos. Arranque ventilador 1, arranque ventilador 2, alarma y finalmente disparo. Adelante. Esto ya más detalle de la zona. Ahora, ustedes tienen que saber que cuando estén en una subestación, por eso se nota la variedad de información genérica que le va a ubicar, y así cuando estemos en una subestación. Les ruego que lean bien esto en detalle porque yo de acá saco algunas preguntas para el primer parcial. ¿Qué se entiende por distancia mínima de seguridad en una subestación? A los espacios libres que permiten circular y efectuar maniobra al personal dentro de una subestación. Maniobra, cuando se dice, sería moverte o alzar tu mano o ver si tienes que bajar una escalera sin que exista riesgo para su vida y con un mínimo de posibilidad de realización de operación durante las maniobras y trabajos de mantenimiento. Esto hoy en todas las estaciones están señalizados. Los camineros tienen señalizado también con color guaraní, negro y amarillo, la zona donde puede pasar tu camioneta dentro del patio de la subestación sin que rompa la canaleta, y todas tienen la famosa piedra negra de basalto, que es para disipar lo mejor cualquier corriente que caiga ahí. Seguimos. Acá, brevemente, ¿cuáles son las partes y su sistema constituyente de los servicios auxiliares de una subestación? Servicio de la subestación: transformadores, batería, cargadores, alumbrado interior, exterior. Transformadores, cuando hablo acá, no es de potencia, este es trafo de 23 a 380 W. Sistema contra incendio, red de tubería con agua a presión, o hoy más moderno, sistema Sergi con inyección de nitrógeno. Señores, hasta acá, ¿alguna consulta para que sea tan monótono la clase? ¿Se entiende? ¿Quiere que vaya más despacio? ¿Está bien? ¿Qué Se dice entiende la por dama? todo, profe. Profe, se Bueno, estaría viendo con más detalle lógico, parte esta de es los una módulos pincelada, una de la introducción. solitación, ¿verdad? Porque así con el texto no puedo pillar de qué parte realmente está hablando. Ahora te dije servicios auxiliares. Pero
anteriormente. Ahora me voy a alzar un poco más. Todo eso que le dije a ustedes, no. Ahora, todo lo que yo le dije, cuando las zonas se deben considerar en la determinación de la distancia de seguridad, vos cuando haces tu proyecto, cuando compras tu terreno, tenés que prever todo esto, la zona de circulación de vehículos y tu zona de trabajo. Eso es fundamental y acá te dice los valores de distancia que varían de acuerdo al nivel de tensión, pero esto es mínimo. Tipo de aisladores para soportar la barra, por ejemplo, tipo cadena, ya se han de imaginar, y tipo columna. Columna, peso de las barras rígidas. Cadena, para soportar las barras flexibles de suspensión o retención. ¿Qué son las barras colectoras? Las barras colectoras son un conjunto de conductores que se utiliza como elemento de conexión común de los diferentes componentes de la subestación, generadores, transformadores, líneas de transporte, bancos de tierra, bancos de condensadores, etc. Banco de tierra se refiere a tener un reactor de puesta a tierra. Este usa Kirchhoff y puede ser conductores, aisladores, soporte mecánico y aislamiento eléctrico, y desde ya los conectores y herraje que unen los diferentes tramos del conductor y sujetan al aislador. Después, esto ya es cálculo, proyecto que con detalle se va a ver, pero nunca se olviden, ustedes van a ser determinantes de elegir el tipo de material, la distancia, el apoyo, etc. Seguimos. ¿Qué son los conectores? Ellas se han de imaginar. Un conector sirve para conectar los diferentes tramos de tubo que forman una barra. También se emplean como elemento de unión de las derivaciones que alimentan los equipos o aparatos y otras. Pueden tener distintas formas dependientes del uso. Conector recto en forma T, acolorado, y los requisitos tienen que ser buena resistencia mecánica. A mí ahora que apenas le torquea y ya el bulón le rompe a la oreja del conector, y alta conductividad eléctrica. Esto es fundamental, jóvenes, que ustedes, que cuando estén trabajando en una subestación y sean supervisores, controlen que a los mitad que hacen montaje, porque muchas veces se otirichupe el borde donde va el bulón y dejan nomás así y nos vienen a avisar. Y después, estando en servicio con una dilatación con el tiempo, sobró, y ahí vos tenés conductor suelto, por ejemplo. Por eso es fundamental medir la resistencia eléctrica, que debe ser igual o menor que la longitud equivalente de los conductores que conectan. Y esto es fundamental, micro o baja resistencia de contacto, que es fundamental, que tenemos que aprender. Acá, los distintos factores secundarios en el diseño de las barras colectoras y cuáles son los métodos más comunes para prevenir la corrección del cobre y aluminio. Corrosión. Corona, efecto superficial, proximidad, vibraciones, corrosión. Lo que más es jodido, corona, que es descarga de fluido eléctrico.
Los métodos más comunes para prevenir la corrosión son sellar la superficie de contacto con cromato de zinc, insertar una placa bimetálica de cobre y aluminio entre la superficie, cuando tengo diferentes materiales, ¿verdad? Recubrir la superficie de contacto con estaño, caño o zinc, por eso siempre lo mitad. Le ponen grasa, soldar las dos superficies que en caso de. Ahora, muchachos, nos vamos a puesta a tierra. ¿Qué tipo yo uso? Yo puedo usar electrodos, que son los que se conectan a tierra, pica hincada en el terreno, varilla, barra, cable enterrado dispuesta en forma radial, mallada o anular, y placa enterrada. Después habla acá de la malla rectangular. La cuadrícula puede tener cobre desnudo de alta calidad de esta sección, de acuerdo a la importancia y nivel de tu corriente de descarga ahí verificada. Y siempre enterrado a una profundidad de 60 centímetros de la superficie. Esto es fundamental que ustedes tengan bien hecho y terminado antes de montar, hasta inclusive hacer tu base civil y después montar los equipos. Adelante. ¿Para qué yo tengo una red de puesta a tierra en una subestación? Su finalidad principal es la de proporcionar protección contra las sobretensiones. ¿Por qué? Cumple además un camino más fácil para la descarga de un cortocircuito o descarga de un pararrayo a tierra. Evitar que se produzca diferencia de potencial entre distintos puntos de la subestación, por eso es importante el mismo valor. Facilitar la eliminación de la falta a tierra y aumentar la fiabilidad y continuidad del servicio eléctrico. Quiere decir que si cualquier descarga o falla que supera tu aislación arriba de los hilos de guardia de tu subestación y caen y entran la malla, que ustedes no van a saber dónde, pero cada vez sale fuera de servicio, lo que tienen que medir es la resistencia puesta a tierra de la subestación y a las 7 o 10 primeras torres de la misma. A ver cómo están esos valores con respecto a su diseño y montaje. Bueno, cómo se sigue el procedimiento, eso vamos a ver bien, cálculo, pero yo necesito saber qué tipo de suelo, las corrientes máximas de puesta a tierra te tienen que dar. Se usa el ICC mayor y con eso hago el diseño preliminar de la subestación. Hay una fórmula que vamos a ver y yo le voy a entregar un ejercicio bien práctico de una subestación actual para que tengan una idea cómo eso se presenta en la etapa premontaje. Adelante. Después se hacen los cálculos, tensión de paso en el exterior, tensión de paso y contacto en el interior. Y este es fundamental. Los valores que estén de acuerdo a las normas, tantos volts por metro, por ejemplo, de tal forma que vos puedas caminar con seguridad. Esto es medio raro, pero es bueno que investiguen las tensiones transferidas al exterior por tubería, rieles, vallas, conductores de neutro, blindaje de cable. Y con eso después hacer tu corrección y ajuste definitivo.
Seguimos. Contaminación de los aisladores. Poco nosotros tenemos, pero ahí ustedes tienen todos los ejemplos. Los más principales problemas teníamos en Villeta, Vallemí y Iguazú por el polvo de cemento. Acá no hay mar, entonces nuestras subestaciones es lo mismo de esas ciudades que están a orilla del mar, donde tienen que lavar la cadena de heladores constantemente. Agua a presión. Adelante. Batería. Esta batería que se define, por ejemplo, 200 ampere hora 8, quiere decir que el 200 dividido 8, él le está entregando aproximadamente 25 amperes por hora y puede aguantar durante 8 horas hasta que con eso vos tenés que definir tu tiempo de trabajo. Ahí tenés para qué, dónde sirve todo. ¿Cuál es tu batería? En la práctica siempre está fluctuando. ¿Qué quiere decir? El que desempeña el papel principal de la corriente continua normal de alarma, control y protección es el rectificador. Y vos le tenés fluctuando. ¿Qué significa? Un poquitito con tensión ahí permanente, cargando de tal forma que sale el rectificador y él se conecta. Viceversa, vuelve, él se desconecta. Adelante. Más detalle de esto, vamos a ver los tipos. 380 barra 125 volt cc, 200 ampere hora. Así es la definición. Las celdas son de 2,8 volt por elemento y yo tengo que hacer una carga y descarga en la etapa de montaje para verificar si no son baterías viejas. Seguimos. Acá ya hablamos, esta parte ya hablamos. ¿Para qué vos querés tu iluminación? Por seguridad y emergencia. Emergencia siempre es corriente continua dentro de una subestación. Adelante. Y ahí está donde yo tengo que alumbrar. Las funciones, también en caso de una emergencia, vos tenés que tener específicamente la zona del transformador. Baja un poco más. Interruptores, seccionadores y pararrayos con mejor iluminación, porque específicamente tu tráfico, porque ese es el taita ahí de la subestación que siempre tiene que estar bien controlado. Y bueno, con esto termino esta parte. Espero que son muchas informaciones que ustedes tendrían que ver. Y yo le quería, Freddy, ahora, ¿tienen algunas consultas, algunas aclaraciones? Yo le pido que lean. No es que de ahí yo le voy a pedir como loro que describan todo, sino así preguntan puntuales, como el joven que me respondió a mi consulta me dijo muy bien. ¿Algo que agregar, jóvenes, o consultar? Bueno, Freddy, pasame nomás eso de simbología rápido para que vean. Sí, Inge.
Se dan cuenta que como más de 1 hora y 20 hablamos, sin parar, como seguimos enchufados. Bueno, este es breve también, nada más para que cuando ustedes tienen que saber que en los esquemas unifilares, funcionales, planos, catálogos, manuales, aparecen la simbología de los equipos con números. Subí un poco hasta el primero, hasta el 21. Ahí, ¿a dónde está? Bueno, un ejemplo. 21 dice relé de distancia. Esto es para su estación eléctrica. El relé de distancia ustedes usan en la línea de transmisión y en una subestación está el equipo, la protección de la línea. Y así yo marqué. Después el 25, relé de frecuencia, pero dispositivo de síncrono o puesta en paralelo, mejor dicho, dispositivo de síncrono o puesta en paralelo. No va a decir en el plano dispositivo de sincronización, sino va a decir el relé 25. Y esto es para centrales. Así como este relé de mínima tensión que se usa para los dos, por eso no tiene relé anunciador, subestaciones eléctricas, subí un poco. Relé direccional de potencia se usa para los dos, seguí un poco. Este desde ya es para centrales, relé de campo, pérdida de excitación, centrales, interruptor de campo, centrales, adelante. Secuencia arranque de grupo, relé de tensión, de secuencia. Lo único que le voy a mostrar con el tiempo, un esquema unifilar donde está solo de protección, donde está indicado la protección con el número. Lo único que tienen que saber que si está conectado al TC, trabaja por corriente. Si está conectado al TP, trabaja por tensión. Y el único que necesita referencia de los dos es el medidor de energía. Entonces, después, nunca más se me van a olvidar. 52, cuando yo le hablo a ustedes, yo ya no le voy a decir interruptor, una vez, pero es el bendito interruptor. Y el 89 es el bendito seccionado. Como acá también el relé de presión de gas, este es Buchholz, pero también sirve para otro. Entonces, vuelvo a colocarle. Esto le va a servir para las dos clases. Y mira, toda su vida esto yo ya aprendí en mi facultad hace más de 45 años. Imagínense que los números son hasta ahora los dos. Y bueno, Freddy, esto terminamos y mostrarme un esquema unifilar nomás, no sin hacer la maniobra los dos para mostrarles lo que viene después. Sí, Inge. Por favor. Entonces, ustedes de lo que les mostré ahora, yo suelo preguntar en el examen, primer parcial o final o segundo, tanto de las dos cátedras, ¿qué significa relé 63, 25, 81 y el 51? Y le coloco 3 opciones. Puede ser un relé de tensión, una área, varias, siempre de los 4, y ustedes me indican al que diga interruptor, porque los otros no son relés. Igual. Señores, acá les muestro lo que va a ser. Ahí veo un eje temático
cosas para estudiar y eso. ¿Cómo? No, disculpame, Inge, estaba justo escuchando un audio. Ah, mira, acá, señores, esta es un esquema unifilar donde yo le voy a explicar bien en detalle la próxima clase antes de hacer ejercicio, donde esto significa doble barra. Esto que está con el número es su estación, la estación principal, doble barra con acoplador. Yo les dije a ustedes que llega una posición de línea, una posición de transformación, una posición acoplador, otra de transformador y otra posición de línea de salida que puede ser Guarambaré o llegada de Guarambaré. Este es, y acá, baja un poco más, Freddy. Yo tengo los 3 niveles. Que es la parte de su estación del sistema metropolitano de 66, donde también lo mismo, transformación, acoplador y la salida de las distintas líneas de 66. Línea continua es conductor aéreo. Puntos, o sea, trazo acá como ejemplo el tramo subterráneo. Y esta parte es la que tiene barra simple con acoplamiento. Estos son celdas metal plat de las partes de 23, donde un grupo pertenece a un trafo y el otro grupo pertenece a otro. Esto era Sajonia antes de entrar en servicio la línea doble eterna Villa Halle Sajonia. Mostrame el otro ahora, Freddy. Todo, este esquema unifilar de Andes. Ronald, ahí que hay. A vos lo que te tiene que interesar es usa el operador. Entonces, él solamente tiene, fíjense, esto es hoy la misma estación Sajonia, con las 2 nuevas líneas que viene desde Villa Halle. Acá entra, se amplió, se aumentó la potencia y antes, si el sentido de energización de Sajonia era radial, era la última estación porque su línea venía de Guarambaré o de Lambaré. Hoy Sajonia se cierra el anillo de 220 a Villa Halle. Entonces, como acá tiene 2 líneas de 800 MVA de potencia natural que le llega a Sajonia, hoy el sentido de flujo es desde Sajonia a Lambaré y Sajonia a Guarambaré. Entonces, con eso la ANDE puede desconectar Guarambaré, coso de la alimentación de antes que tenía de Ayola, y tener así más alimentado sobre Itaipú. El día que esto entre en paralelo va a ser muy interesante hablar sobre eso. Rojo, 220. Nunca se olviden. Baja un poco más. Amarillo, 66 y marrón, 23 y negro es 6 cabe en algunos lugares como Valle. Entonces, subterráneo, interruptor, celda metal clad, cuando tiene así la jinetita de cabo, como yo le llamo, seccionador,
Sobre la barra hay un VETP. Acá sobre esto hay un AE, un transformador de corriente para la protección del equipo. Este cursor, ustedes ya saben que es conmutador bajo carga. Y este es un transformador banco de 3 por 40 27 113 MVA. No se olviden, los dos están en paralelo. Y vamos a ver cómo era el aumento de potencia y cómo la ANDE cada 5 o 10 años va haciendo esto. Esto vamos a ver con más detalle la próxima clase. Por hoy eso es todo. Poder salir nomás de la presentación. ¿Algún comentario que tenga Freddy vos sobre esto? Por el momento, no, Inge. En las siguientes clases vamos a ir profundizando en los temas. Ok, vamos a ir cuando vos con tiempo podamos hablar para dar tu parte, vos, ¿verdad? Y con Carlos también. Y bueno, jóvenes, Freddy, nuevamente mi agradecimiento a tu colaboración. Y siempre es un lujo tenerte en la cátedra. Y bueno, jóvenes, ustedes, muchas gracias. Vos, Carlos, ¿algún comentario de lo que vi hasta ahora? Porque me gustaría que, viste, esa es tu presentación para tu examen de profesor. Sí, señor. Ese tenemos actualizado, sí, Sí. cuando tengas tiempo para la próxima clase, antes de entrar yo en maniobra directo, porque ese es también un compendio completo, muy bien hilado. Sin entrar en maniobra, sería la mitad y después seguimos la maniobra. ¿Cómo no? ¿Comentarios, Carlos? Nada, nada. Parece demasiado abstracto y demasiado tedioso ahora, pero es simplemente porque se está hablando de la teoría, ¿verdad? Cuando entremos en los detalles y entremos en la parte técnica, va a ser más interesante, ¿verdad? O sea, yo les animo a que no falten, a que estén atentos en las clases. Y bueno, muchas gracias, Carlos, Freddy, estimado estudiante. Y será hasta el próximo martes en Centrales y el próximo jueves en su estación. No tenemos ni un feriado todavía, ¿verdad? No. Así es. Gracias, Gracias. ingeniero. Buenas noches.